A ver, todo lo que nos rodea, desde el metal de un coche hasta un simple grano de sal, existe gracias a unas fuerzas que no podemos ver. Son como las reglas ocultas del juego que dictan por qué algunas cosas se doblan y otras, pues, se rompen. Hoy vamos a hacer visible lo invisible. Vamos a entender el código que le da forma a nuestro mundo. La pregunta es, es la pregunta. ¿Qué es lo que mantiene todo unido? O sea, ¿por qué un metal es duro y brillante, la sal se hace añicos y el aire, pues, es aire? La respuesta, fíjense, no está en lo que vemos a simple vista, sino en una danza invisible de los átomos y la forma en que se agarran de las manos. Pensemos, por ejemplo, en los metales. Tienen esta cualidad casi mágica, ¿no? El cobre, el hierro, el aluminio. Podemos golpearlos hasta hacerlos láminas delgaditas o estirarlos para hacer cables sin que se rompan. Son los cimientos de nuestro mundo. Pero, ¿cuál es el secreto de esa resistencia, de esa flexibilidad? Y ahora vámonos justo al extremo opuesto, la sal. A simple vista parece un cristal duro, sólido, pero si le aplicamos un poco de presión, no se dobla, ¡pum!, se quiebra. Es la definición de algo frágil, una belleza súper rígida y ordenada que se rinde ante la fuerza. O sea, un comportamiento totalmente diferente al de los metales. Y esto no solo se trata de sólidos. ¿Por qué el agua fluye tan libremente y el dióxido de carbono simplemente se desvanece en el aire? Todas estas propiedades, desde la dureza de un clavo hasta la fluidez del agua, se explican por una sola y muy poderosa idea. Y esa idea es el enlace químico. Piensen en él como el pegamento fundamental del universo. Pero ojo, no hay un solo tipo de pegamento. Dependiendo de la personalidad de los átomos que se junten, se forman 3 tipos de uniones súper diferentes que lo explican, pues, prácticamente todo. Arranquemos con el primer modelo, el enlace iónico. Esto es como una historia de átomos dadivosos y átomos que reciben electrones. Aquí no se andan con medias tintas, es una transferencia total. Y claro, nuestro viejo conocido, la sal de mesa, es el ejemplo perfecto. Esa forma de cristalito duro pero quebradizo no es ninguna casualidad. Es el resultado directo de esa transferencia de electrones. La cosa funciona más o menos así. Un átomo de sodio, que es un metal, de plano suelta un electrón y se queda con carga positiva. Luego, un átomo de cloro, que no es metal, lo cacha al vuelo y se queda con carga negativa. El resultado, opuestos se atraen. Una atracción eléctrica irresistible. Eso, justo eso, es un enlace iónico. Y esta atracción tan fuerte obliga a que todo se ponga en un orden perfecto. Iones positivos y negativos se acomodan uno junto al otro en una red tridimensional súper rígida, como un ejército en perfecta formación. Esa estructura es lo que le da al cristal su dureza y a la vez su fragilidad. Pero a ver, ¿qué pasa si en lugar de robarse los electrones, los átomos deciden compartirlos? Esto nos lleva al enlace metálico. Imaginen que ella no es una transferencia de uno a uno, sino más bien como una comunidad, donde los electrones no son de nadie en particular y, por lo tanto, son de todos. Y justo esa idea de una comunidad de electrones explica por qué los metales son como son, por qué conducen la electricidad tan bien y por qué podemos darles forma sin que se rompan. Todo se resume en una palabra: libertad. A este modelo se le conoce como el mar de electrones. Imagínense que los núcleos de los átomos son como islas fijas y a su alrededor hay un mar fluido de electrones que se mueven por donde quieren, pasando de una isla a otra sin serle leales a ninguna en especial. Y es precisamente este mar de electrones en movimiento la clave de todo. Cuando aplicamos una corriente eléctrica, los electrones fluyen como si fueran un río, llevando la energía de un lado al otro. Es como si el material tuviera su propia superautopista eléctrica integrada. Ok, ya vimos el robo y la comunidad. Pero la forma más común, la más versátil en la que se unen los átomos, es a través de una asociación directa. Esto es el enlace covalente. Aquí no hay un mar ni una transferencia total, sino un apretún de manos muy específico entre dos socios. A diferencia de las redes gigantescas de los otros enlaces, los covalentes forman unidades separadas, individuales, que llamamos moléculas. El ejemplo más famoso, por supuesto, es la molécula de agua, H2O, que es literalmente la base de la vida. La idea es bien sencilla, pero súper poderosa. Dos átomos comparten un par de electrones y al hacerlo crean un vínculo muy fuerte y específico entre ellos dos. Es una conexión directa, de uno a uno, que da origen a la increíble complejidad del mundo orgánico. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Resulta que en el mundo de los enlaces covalentes, la palabra compartir no siempre significa compartir por igual.
hay un pequeño giro en la trama. El gran químico Linus Pauling le puso nombre a este asunto, electronegatividad, que básicamente es como la fuerza de atracción que tiene un átomo. Hay átomos que son más, digamos, celosos o acaparadores con los electrones compartidos que otros. Esto crea una especie de tira y afloja a nivel molecular. El átomo más fuerte, el más electronegativo, jala la nube de electrones un poquito más hacia su lado. Esto hace que ese extremo quede un poquito negativo. Y el otro átomo, el más débil, se queda con un extremo un poquito positivo. La molécula ahora tiene dos polos, como una batería chiquita. Entonces, tenemos dos posibilidades. Enlaces polares, donde el reparto es desigual, y enlaces no polares, donde el reparto es justo y parejo. Y esta diferencia, que podría parecer mínima, es importantísima porque va a determinar cómo se comportan las moléculas entre ellas. Porque, a ver, hasta ahora hemos hablado de las fuerzas dentro de las moléculas, el pegamento fuerte. Pero ¿qué hay de las fuerzas entre una molécula y sus vecinas? Estas fuerzas, aunque son más débiles, son las que deciden si algo va a ser un sólido, un líquido o un gas. Volvamos a nuestras moléculas polares. Si tienen un extremo positivo y otro negativo, en la práctica son como imanes pequeñitos. Entonces la pregunta es obvia. ¿Qué pasa cuando juntamos un montón de estos imanes chiquitos? Pues claro, se atraen. El extremo positivo de una molécula siente atracción por el extremo negativo de otra. A estas atracciones las llamamos fuerzas intermoleculares. Y un tipo especialmente fuerte de estas, que se ve aquí entre moléculas de agua, se llama puente de hidrógeno. Estas son las fuerzas que hacen que el agua sea líquida y que moje. Así que ahí lo tienen, el robo de electrones que crea cristales perfectos, la comunidad de electrones que forja metales flexibles y la sociedad entre átomos que da vida a las moléculas. Al entender estas reglas fundamentales, no solo podemos descifrar el mundo que nos rodea, sino que ganamos el poder de imaginar y diseñar el que viene. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a construir?